Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerden que si quieren seguir recibiendo actualizaciones pueden suscribirse. Asimismo, también tengan presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. El día de hoy, y siguiendo esta serie de videos sobre el pensador Karl Marx, nos vamos a detener en su noción de ideología y la vamos a concatenar este rumbo teórico con la realidad de la guerra psicológica que se vive en Colombia. Por lo tanto, el video estará dividido en estos dos momentos. El primero sobre las bases o rudimentos teóricos y el segundo un análisis de la realidad colombiana. La ideología no persiste sin nosotros. Constantemente la estamos reproduciendo como un sistema de creencias inexorable que debe de regir nuestros destinos. Es más fácil imaginarse el fin del mundo que conocemos que el fin del capitalismo y de la ideología capitalista. Es más sencillo incluso idear soluciones sacadas de la ficción científica que realmente atacar a los problemas inherentes al modo de producción económico. La ideología es una inversión de la realidad. Tal inversión de la realidad implica tomar a los sujetos como predicados. Por ejemplo, se toma a Dios y al Estado como subjetividades con vida propia, y a los hombres y a la sociedad civil que los producen como predicados o meros añadidos. Son ingenuos quienes piensan que las ideas tienen vida propia, que son independientes de la realidad material y que tienen influjo sobre ésta. A la vez, las ideas son producto de la realidad material misma y pueden tener influjo, pero no están marginalizados de las dinámicas sociales de producción. Marx y Engels decían, y cito, «Se debe partir del hombre que realmente actúa y arrancando también de su proceso de la vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales». Para Marx, las ideas dominantes en una formación social son las ideas que produce, adopta y difunde la clase dominante y que son aceptadas por la clase dominada. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase hegemónica son también las que confieren el papel dominante de estas ideas de clase. Las ideas cumplen algunas funciones cognitivas y sociales. En primera instancia, esconden y naturalizan las contradicciones del sistema. En segunda instancia, una de las maneras de naturalizar, y esto conectado con la primera, las relaciones de explotación, es que la clase dominante muestre, dentro de su producción ideológica, que su sistema de prácticas y representaciones es la causa común de toda la humanidad y no solo la reproducción racionalizada de los privilegios de un puñado de personas. Se enseñan que los intereses de clase son los intereses universales y los intereses del establecimiento deben de serlo de cada uno de los miembros de éste. En su obra El Capital, Marx señala que la clase dominante y privilegiada en el sistema capitalista precisa de un marco jurídico que embellezca, universalice, uniformice y favorezca a sus empresas.
Este andamiaje ideológico coadyuva al ocultamiento de la explotación. Es un marco jurídico que por un lado elimina cualquier reticencia y obstáculo para la producción y reproducción del capital, y por otro cimenta las columnas para que estas dinámicas se perpetúen y se muestren como estáticas, naturales e idóneas. En tercera instancia, y conectado a esta segunda, el marco jurídico, por tanto, crea la ilusión de que existe una igualdad de derechos ante la ley, un impulso egoísta primigenio que nos lleva a la sobreproducción, para que tanto poseedores de medios de producción como de fuerza laboral acudan al mercado y conjuntamente creen el matrimonio entre comillas libre que hace posible la extracción de la plusvalía. No obstante, esta igualdad formal de derechos ante la ley no tiene en consonancia y no tiene en cuenta al contenido real de la vida misma. En ninguna parte de la Constitución Política de Colombia, esto citando a Estanislao Zuleta, dice que un campesino de Nariño no pueda acceder a las mejores condiciones educativas, pero el lastre y los obstáculos presentados por las condiciones reales de vida no tienen en absoluto nada que ver con que exista o no este derecho formal y abstracto. El capitalismo es una religión de culto constante, es una religión ideológica que se replica a sí misma. Tiene todo un santoral de grandes empresarios, inversionistas, emprendedores y, en otra columna, una lista de réprobos y condenados, de personas que constantemente se estarán echando la culpa por no alcanzar los ideales sociales que han sido impuestos sobre ellas. El mercado se yergue como una deidad todopoderosa, conoce nuestros pecados financieros, individualiza nuestras culpas y penas y nos somete a un castigo ineludible. Como cualquier otra deidad, el mercado posee sus templos y edificios de culto. Vamos a los bancos con toda la solemnidad del caso. A la hora de pedir un préstamo, agachamos nuestra cabeza y presentamos ante el mediador entre el Dios y los mortales toda una amalgama de documentos que nos acrediten como valederos, como seres humanos dignos. La ideología opera de manera aversiva contra el ímpetu de los hombres, que tanto así que se ha hecho cargo de moldear a generaciones de ansiosos y depresivos, de dependientes a los vicios que el mismo sistema pone y que hace que nosotros mismos nos autodestruyamos sin exterminar al peso que nos oprime y sin darnos chance de examinarnos. Los discursos ideológicos edifican apariencias, interpretaciones y justifican situaciones de poder conforme a los intereses de las clases dominantes, elaborando juicios que legitiman tales situaciones como útiles, valederos y buenos, motivando así comportamientos de dominación y obediencia, con el fin de mantener a todo el sistema operante vivo. Antonio Gramsci decía, cito, abro comillas, la ideología se comprende como un sistema de ideas específico o una concepción de mundo que está implícitamente presente en el arte, el derecho, la actividad económica y en todas las manifestaciones de la vida colectiva e individual. También tiene que ver con la capacidad para inspirar actitudes concretas y dar ciertas orientaciones para la acción. El concepto de ideología está ligado a la ilusión,
al sostenimiento de creencias que falsifican, ocultan o sencillamente no reflejan a la realidad con fidelidad. La ideología es una construcción discursiva que opera como una falsa representación o una falsa conciencia de la realidad, en la medida en que produce un saber artificial en los sujetos respecto de la sociedad y de sí mismos. La postura de Marx y Engels es clara, abro comillas: las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Ya Althusser infirió que la ideología, como el conjunto de relaciones imaginarias que opera al lado de las relaciones materiales, se reproduce de manera constante entre las subjetividades sometidas al aparato de dominación. Diremos entonces, tomando en consideración un sujeto, tal individuo, que la existencia de las ideas de su creencia es material, en tanto que sus ideas son actos materiales normados por rituales materiales definidos por el aparato ideológico material del cual se derivan las ideas de tal subjetividad y los reflejos cognitivos. En este sentido, ideología, práctica, sujeto se constituyen mutuamente. Los sujetos son a la vez destinatarios, soportes materiales y constituyentes de la ideología. Ahora, Slavoj Žižek introduce la noción de fantasma ideológico, que según él opaca la crudeza de la realidad, mistificándola e instituyendo una falsa conciencia de seguridad y aprovisionamiento para sostener cierto sentido y congruencia en el sujeto y la sociedad. Para ser efectiva, dice Žižek, la lógica de la legitimación de la relación de dominación debe permanecer oculta. El fantasma moldea el deseo al tiempo que le oferta al sujeto el objeto imaginario que lo incita, manteniendo así su apego a la promesa de alcanzar la totalidad anhelada. Aunque en el capitalismo los sujetos están emancipados y se perciben a sí mismos como si fuesen libres de las supersticiones religiosas medievales, como tratan unos con otros, lo hacen como si fueran unos utilitaristas racionales, guiados únicamente por intereses egoístas y por un sistema de creencias que, aunque se presente racional, es del todo menos eso. Las cosas, es decir, la mercancía, creen en lugar de los sujetos. Es como si todas las creencias, supersticiones y mistificaciones metafísicas, supuestamente superadas y rebasadas por la mentalidad racional y utilitaria, se encarnaran en las relaciones entre las cosas. Los sujetos ya no creen, pero las cosas creen por ellos, y las creencias sostienen a las fantasías que regulan a la realidad social. El primero en lanzar el agravio fue el presidente Uribe, quien incluso habló de comunistas disfrazados, bravuconadas y pusilánimes. En esta campaña electoral, el jefe de Estado ha criticado las agresiones personales e insistido en un debate de ideas. Por eso el país va a tener que escoger ahora si vamos a seguir por el mejoramiento de la seguridad democrática como camino a la paz, o vamos a retroceder para el que con el comunismo disfrazado le entregue la patria a las FARC. El presidente lanzó más pullas refiriéndose a los apoyos políticos del grupo guerrillero. A mí me preocuparía que la FARC dijeran, voten por Uribe, que es nuestro pelele. El pronunciamiento fue hecho durante la Cátedra Colombia que dictó en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá. Por su parte, el candidato presidencial del... El candidato por el Polo Democrático, Carlos Gaviria, le respondió al presidente Álvaro Uribe Vélez sus declaraciones a los medios en donde afirmaba que se camuflaban en el comunismo. Yo tengo que utilizar un lenguaje que no me gusta utilizar, pero entonces podemos decir que la suya es una propuesta de autoritarismo de derecha que puede ser un fascismo camuflado.
Catalogó de infame las aseveraciones de Uribe Vélez al señalar que si ganaba la oposición, el manejo del país se le entregaría a las FARC. Eso es infame. Nosotros en todas partes venimos diciendo que programáticamente rechazamos la lucha armada. Finalmente, indicó que su movimiento no es comunista, sino de izquierda democrática. La Iglesia. Caray, es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. La guerra psicológica en Colombia actúa de manera directa sobre los procesos de estructuración y construcción de sentido y significado de las personas. El problema se ve acrecentado cuando el Estado no es capaz de garantizar un ejercicio de convivencia y por el contrario se concatena a dinámicas de coerción y exterminio racionalizado y sistematizado. Algunas de las características que se encuentran alrededor de la guerra psicológica han sido señaladas por la psicóloga social Elizabeth Lira. En primer lugar, tenemos una sensación de vulnerabilidad, en donde aparece ese papá Estado, ese papá Ejército, papá Policía, que supuestamente viene a salvaguardarnos de algún peligro que quién sabe cuál sea y seguro ellos se lo van a inventar. Ese peligro que realmente lo único que hace es atentar contra el statu quo o las formas del establecimiento ya prefiguradas. En segundo lugar, tenemos a un estado exacerbado de alerta. Entonces se habla de presencia de vándalos, de narcoterroristas y realmente a los medios de comunicación les fascina nutrirse de esas dinámicas, de ese mercado simbólico. En tercer lugar, tenemos un sentimiento de impotencia o pérdida de control sobre la propia vida. Entonces se nos dice, vos no sos ni autónomo, ni libre, ni dueño, ni responsable de vos, sino que tiene que entrar el Estado con el monopolio de las armas a cuidarte de quién sabe qué. Y en cuarto y último lugar tenemos a una alteración del sentido de la realidad, al volverse imposible valorar las propias experiencias y conocimientos. Entonces la historia de Colombia se nos aparece tergiversada como una película vulgar de Hollywood donde hay buenos y malos. Los buenos son los padres de la patria, los políticos, los corruptos de siempre, y los malos son las personas que salen a protestar y a exigir sus derechos. La violencia física estaba acompañada del exterminio y la muerte simbólica de todas las personas que se salían de las construcciones de las instituciones. Todo aquel que quedaba por fuera del hogar nacional, del espacio mental de la vida en común civilizada, sufría un proceso de deshumanización. Uno de los casos paradigmáticos de la negación de la otredad se presenta en una figura de gran rimbombancia en el Teatro Nacional. El Estado colombiano se ha valido de la estrategia de nutrirse de todo este mercado de símbolos que provee el argot de las políticas neoliberales, mezclado con el narcisismo nacionalista y las viejas y primigenias formas del miedo encarnadas en el envilecimiento comunista. Cuando se apela a llamar a los grupos insurgentes bandidos o narcoterroristas, lo que ocurre es una negación de las otras formas de subjetividad.
Romper de lleno con la carga de significados de un proceso dialógico implica esa muerte del ser otro en cuanto parte integrante de la unidad. Todo agente por fuera del Estado parte de una fuerza demiúrgica negativa que opera por fuera de los márgenes de la bondad y la justicia. Sin embargo, la concepción moderna y liberal de Estado se ha erigido con la única premisa de garantizar el monopolio de la violencia física y simbólica para el mantenimiento de los privilegios de una clase ennoblecida que se sostiene sobre la sacralidad de la propiedad privada. Ya Lenin había afirmado, abro comillas, mientras exista la propiedad privada, vuestro Estado, aunque sea una república democrática, no es otra cosa que una máquina en manos de los capitalistas destinada a aplastar a los obreros, y cuanto más libre sea el Estado, con tanta mayor claridad se manifiesta este hecho. La pugna entonces no radica, como lo han creído algunos, en liberalizar el mercado o darle más prerrogativas al Estado. La pelea debe ejecutarse en la reformulación de la noción estatal, que incluso en el capitalismo tardío es una clara herencia del esquema de explotación material y espiritual de tiempos pretéritos. El proceso de guerra acarreado en Colombia tiene una premisa fundamental que consiste en la invisibilización de las luchas sociales. La miseria material en el campo debida a la expoliación de tierras por grandes terratenientes y posteriormente por los señores de la coca, la urbanización de la violencia y la criminalización de la protesta y la subalternidad, así como la falta de agenciamientos de grupos históricamente supeditados al gran capital, es un foco tremendo para que se fraguen todos estos ejercicios de movilización armada que se salen del cauce y del hogar nacional. El psicólogo Joaquín Samayoa sugiere que la guerra trae consigo un proceso de deshumanización en donde la sensibilidad frente al sufrimiento y la alteridad es vista como un obstáculo. Entonces los enemigos se vuelven los agentes del mismo pueblo y se nos enseña a odiar al vecino, a la persona con la cual nosotros también hemos pasado necesidades y qué sé yo. Desde la década de 1950 han aparecido varios adalides y cultores de las buenas costumbres que pelean contra el fantasma creado por las élites. La propagación de medios de difusión masiva de información por el país fungió como herramienta para justificar las alianzas funestas entre una policía bastante politizada y grupos mercenarios al servicio de las riquezas de una oligarquía tradicional. Ya desde la aparición de las guerrillas comunistas, la lápida recae sobre cualquier ápice o muestra de insurgencia o tan siquiera de inconformismo. El país se fragmenta en diversas territorialidades e identidades, donde todo lo que está por fuera de los intereses de los que monopolizaban los aparatos ideológicos del Estado son estigmatizados. El historiador Fernán González de hecho decía que esta mirada estereotipada hace desaparecer cualquier posibilidad de análisis objetivo, pues la percepción queda totalmente dominada por la diferenciación infantil entre lo bueno y lo malo, que tiende a la satanización y estigmatización del adversario, que queda concebido como enemigo absoluto, con el que no hay ninguna posibilidad de compromiso ni de campo común de identidad compartida. Recuerda que si te ha gustado el video puedes suscribirte y compartirlo con tus conocidos y allegados.